Buenas tardes, voy a iniciar esta clase con la parte teórica de vectores. En la pantalla tenemos un vector que es un segmento de línea recta orientado que sirve para representar las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales son la fuerza, la velocidad, la aceleración, la intensidad de campo eléctrico. Son aquellas que necesitan una dirección y un sentido. Ya, los elementos de un vector o las partes de un vector son las siguientes. Un punto de aplicación es el origen del vector, es el punto donde nace el vector. Un sentido, el que le da orientación al vector, hacia arriba, hacia abajo. Un módulo o magnitud, que es el valor del vector. Y también tiene una dirección que depende del ángulo que forma con un sistema de referencia. Los vectores se representan con letras. En este caso nuestro vector se representa con V y una flechita encima. Ese es el vector. La expresión del vector en este caso. Expresión. También un vector tiene su módulo que se representa con V o bien en valor absoluto V una flechita encima, que es el módulo del vector. También tiene un vector unitario. Aquí tenemos el vector unitario que se encarga de darle dirección y sentido al vector. Esa es su función del vector unitario, darle dirección y sentido. Su módulo es la unidad. Además es adimensional, no tiene unidad el vector unitario. También podemos decir que el vector es igual al producto del módulo por el vector unitario. Esto es muy importante. Y esto vamos a ir aplicando más adelante cuando estemos aplicando unitarios. Vamos a la siguiente presentación. Para resolver problemas de vectores es necesario conocer el teorema de Pitágoras, que se aplica en triángulos rectángulos, en vectores cuando forman ángulos iguales a 90 grados. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más largo, en este caso c al cuadrado, va a ser siempre igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado, es decir, a al cuadrado más el otro cateto, que es el b al cuadrado. Despejando, c sería igual a la raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. Ahora, si queremos calcular uno de los lados, cualquiera de los lados, ya sea a o b, se opera de la siguiente manera. A al cuadrado va a ser igual a la diferencia de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto. En este caso el otro cateto es b al cuadrado. Luego a va a ser igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Ya de la misma manera, si queremos calcular el lado b. La ley de senos. La ley de senos es muy importante también para calcular ángulos o lados también en aquellos vectores que forman 90 grados. Las más importantes son seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, a sobre c. A sobre c. Coseno de alfa. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es el que está a su lado del ángulo. B sobre la hipotenusa, que es c. B sobre c. Tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, a sobre b. De la misma manera vamos a determinar las funciones trigonométricas del ángulo beta. A ver, seno de beta. ¿A qué es igual seno de beta? Seno de beta es igual a cateto opuesto. Todo seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero de beta su cateto opuesto es el que está en su frente. B sobre c. B sobre c. Coseno de beta. Coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente, ya hemos dicho, es el que está a su lado del ángulo. Es decir, A sobre C.
Finalmente tenemos tangente. Tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto de beta es B, el adyacente es el que está a su lado A. Entonces, tangente de beta es igual a cateto opuesto, que es B, el que está enfrente, y el que está a su lado es A. Ahí tenemos las funciones trigonométricas que es muy necesario repasar. ¿Ya? Estos son principios matemáticos que se va a aplicar en la resolución de problemas. Hay que repasar. Ahora, ¿qué principios matemáticos se utiliza para aquellos vectores que forman ángulos mayores a 90 grados o ángulos menores a 90 grados? Ya, aquí tenemos alfa mayor a 90 o bien alfa menor a 90 grados. Se aplica la ley de cosenos y la ley de senos. Por aquí vamos a hacer la ley de cosenos. Empezaremos. La ley de cosenos se aplica en aquellos vectores que forman ángulos menores o mayores que 90 grados. Si queremos determinar el valor de A, se opera de la siguiente manera. A elevado al cuadrado es igual al cuadrado de los otros lados, es decir, los otros lados son B al cuadrado más C al cuadrado, esta y esta, más el doble producto, menos, aquí es menos, estamos aplicando el método del triángulo, menos el doble producto de B por C y por coseno de el ángulo que forma, del ángulo opuesto de A, porque queremos calcular A, y su ángulo opuesto es alfa. Luego despejando tendremos con raíz cuadrada al otro lado, ¿no? De la misma manera, si queremos determinar el valor de B, entonces operamos B al cuadrado es igual a la suma de los otros catetos, en este caso A al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de A por C. Y por coseno del ángulo opuesto a B. ¿Cuál es el ángulo opuesto a B? Tenemos beta. Finalmente, C al cuadrado, queremos calcular C al cuadrado, será igual al cuadrado de los otros lados, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B y por coseno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a C? En este caso es gamma. Ahí está, gamma. Para despejar en cada uno de los casos, si queremos calcular C, A o B, en este caso vamos a un solo ejemplo, C va a ser igual el cuadrado con raíz, ahí, A al cuadrado más B al cuadrado menos 4 por A por B por coseno de gamma. Ahí está. Esta es la que se conoce como la ley de senos, muy importante para resolver vectores separados 90 grados. Ya, vamos a ahora repasar la ley de senos. La ley de senos también se aplica para esos triángulos oblicuángulos mayores o menores a 90 grados. Ley de senos, que dice así: que un lado, en este caso lado A, es directamente proporcional al seno del ángulo que se opone, es decir, A dividido entre seno del ángulo que se opone, que es alfa. Y esto es igual a B, un lado B, el ángulo que se opone es beta, pero seno de beta. Y esto es igual al otro lado, C sobre el ángulo que se opone es esta, pero con seno de gamma. Muy importante repasar estos principios matemáticos. Ya, en otro video estaremos grabando los problemas propuestos.